puede dar un aplauso al Señor Jesús. Que Dios tome su lugar, amado hermano. Es un deleite, amén, adorarle. No hay dudas que cuando la presencia de Dios ministra, el pueblo simple y sencillamente le adora, amén. Creo yo que pues pudiéramos continuar, aleluya, porque su presencia es hermosa. Aleluya, pero tenemos que continuar, amén, también en la exposición de las palabras de Dios, en la exposición de su palabra. El pueblo también es iluminado, amén. Así que continuamos con la serie. El miércoles anterior vimos vuelve al orden con mi palabra, amén, diciendo Dios pues en el Salmo que es la única forma de regresar al orden, la palabra de Dios, no hay otra manera, amén. Y pudimos comprobar y pudimos ver, amén, que el Señor nos motiva a tomar en serio la palabra de Dios, hermanos, que el Señor nos habla fuertemente, amén, para tomar en serio la palabra de Dios. Y pues no, pues también nos hablaba el Señor de movernos, amén, porque el Señor Jesucristo, Dios, nos guía en las sendas, en sus sendas, de acuerdo a la palabra de Dios, amén. Así que si queremos caminar en las sendas de Dios, tenemos que volver a su palabra para poder caminar, enderezar nuestros pies y avanzar. La cita base de la serie, hermanos, es 1 Corintios 14, 33. La tengo yo ahí en la traducción al lenguaje actual. Se las leo, está bajito allá. Porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden, como es la costumbre en nuestras iglesias. Amén. Así que en esta tarde, hermanos, vamos a ver la lección número 4, cuando el orden llega a tu vida. ¿Qué ocurre cuando el orden llega a nuestras vidas? Y ahorita lo veremos en el punto número 1, pero cuando me refiero cuando el orden llega a tu vida, me refiero a Cristo. ¿Qué ocurre cuando Cristo viene a tu vida? ¿Qué pasa? ¿Permanecemos igual? ¿Estamos en la misma situación por 10, 20 años? Va mucho en relación a lo que vimos la semana pasada. ¿Qué ocurre cuando Cristo llega a nuestras vidas, hermanos? Iniciamos. Vamos a orar. Señor, en esta noche, en tus manos ponemos nuestras vidas, nuestros corazones, nuestro entendimiento, Espíritu Santo. Te pedimos, Señor Dios, que tú traigas orden a nuestros corazones, que tú traigas orden a este lugar, Señor Dios amado, que tu paz pueda, Señor Dios eterno, estar presente en lo que estamos viendo tu palabra, Señor Dios, que tu ministración continúe, Espíritu Santo. No es, Señor Dios, que se terminó la adoración, la alabanza y ya pasamos a otra. No, esto es nuestro culto. Y si tú, Señor Dios, nos bendijiste en la alabanza y en la adoración, Señor Dios, es tu propósito también bendecirnos al estudiar tu palabra. Espíritu Santo, ministra tú, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, pues nadie escoge la ciudad donde nace, amén, ni el país, ni la familia, ni los papás donde nos toca nacer, amén. Eso pudiéramos decir de alguna manera que está únicamente en las manos del soberano Dios, amén. Él supo claramente dónde cada uno de nosotros nace, amén. Algunos tal vez piensan, ¿por qué, Señor, no nací allá en Seattle, Washington, ¿verdad? En Nueva York, ¿verdad? O en Inglaterra? No, hermanos, el Señor es soberano y Él es el que indica dónde nacemos, amén. Y en este sentido, hermanos, a algunos les tocó buena suerte. Algunos padres hicieron todo lo posible por dejar buena herencia, buen nombre. Incluso algunos padres se preocupan también por heredar una fe, una buena fe. Algunos, dentro de su ignorancia, hermanos,
Sin embargo, dentro de su misma ignorancia por no conocer la verdad y al Dios vivo, ellos comienzan a inculcar alguna fe o alguna religión que consideran que esa es la correcta, amén. Bueno, dentro de ello, digamos, esa es una buena suerte, amén. A otros les tocó mala suerte. Algunos padres en lo que no pudieron hacer, hermanos, dejaron mala reputación, derrocharon su fuerza, su juventud, y a pesar de que la vida los prosperó, no pudieron heredar ni propiedades y a veces tampoco pudieron heredar una buena fe. Ni modo, ¿verdad? Algunos de nosotros nos tocó, en lo que yo pongo entre comillas, la mala suerte, ¿verdad? Algunos de nosotros podemos testificar cómo nuestros padres pues no vivieron con temor, ¿verdad? A algunos les tocó que sus padres tuvieron propiedades, dinero, pudieron hacer cosas, hermanos, pero como no tenían la verdad en su corazón, como no tenían el orden de Dios en sus vidas, hermanos, pues todo lo derrocharon y lo tiraron. Y ya cuando llega la edad de la vejez de nuestros padres, algunos de ellos, ya no tienen cómo sobrevivir, no tienen cómo darle una propiedad a un hijo, tantas cosas que puede haber, hermanos. Eso es una pena, amén, eso es lamentable. Sin embargo, a usted y a mí, hermanos, nos ha alumbrado la luz del Evangelio ya, amén. A usted y a mí, a nosotros, nos ha brillado ya la verdad. A usted y a mí, hermanos, el Señor ya nos ha llamado al orden. Establece el orden en tu vida. Y traemos viejas actitudes, viejas intenciones, amén, que aprendimos con nuestros padres o con el mundo, etcétera, hermanos, y venimos a la iglesia o al camino del Señor, y muchas de las veces nos cuesta mucho trabajo, hermanos, estar en el orden de Dios. Unas cosas es por ignorancia, amén. Otras cosas también pueden ser cultural. Por ejemplo, el mexicano no lee, definitivamente no lee, amén. Comparado, por ejemplo, con el latinoamericano, el chileno y el argentino, hermanos, las estadísticas dicen que ellos leen hasta 11 o 12 libros por año. Y el mexicano, los que leen de 1 a 2 libros por año. Respecto a esto, hermanos, esta forma de vida la queremos también traer a nuestra congregación, y algunos comienzan a caer en el emocionalismo, en el misticismo, creyendo que el Espíritu Santo, por magia o por no sé cómo, nos va a ir iluminando. Escúchame bien, no quiero que me entienda que soy un hereje. Escúchame bien, amén. Póngame atención, si no voy a decirle, Sergio, usted es un hereje. La palabra de Dios, hermano, nos manda, repito, a que este es el libro que Él nos dejó. Y entonces un predicador dice, si usted es cristiano y no le gusta leer, así lo dice él, sálgase del cristianismo. No hay otra forma, porque la única forma de conocer a Dios es a través de... O usted me va a creer una predicación que yo le diga que Dios se me apareció, que Dios dijo, y que Dios me dijo, y Dios me habló, y Dios me llevó, y Dios me dice que te vistas de esta forma, y Dios me dice que hagas esto. ¿No? ¿Cómo conocemos a Dios? Su palabra. Hermanos, en la época medieval, en los años del oscurantismo humano, se le conoce, donde la Iglesia Católica comenzó a tomar, después del año 333 aproximadamente, comenzó a tomar la forma de vida de los cristianos, y dijo Constantino, hey, Roma es cristiana. ¿Se acuerdan? A partir de ahí, hermanos, comienza un proceso de oscuridad. ¿Por qué? Porque la Biblia era leída únicamente en latín. Así que todo el pueblo, los alemanes, los ingleses, las zonas que no hablaban latín, hermanos, pues iban a misa y pues amén, Dominus Obispus, y amén, ¿verdad? Decían. ¿Y qué fue lo que ocurrió, hermanos? Bueno, pues la sociedad, hermanos, las naciones comenzaron a un periodo, y está en la historia, usted búsquela, oscurantismo. El pueblo, hermanos, las naciones comenzaron completamente a entrar en una
total ignorancia, total ignorancia. ¿Por qué? Repito, porque no había la Biblia en el idioma. Hasta cerca de los años 1500, cerca de 1000 años tuvieron que ocurrir, hermanos, para que la gente comenzara con hambre a despertar y iban a lo que les daban ahí la misa y no entendían y decían, eso es todo. Es lo que ocurre. No. Entonces, hermanos, algunos de aquellos hombres valientes, hermanos, comenzaron a traducir al alemán, al inglés. Fueron las primeras traducciones de la Biblia, que les costó la vida. Les costó literalmente la vida, aserrados, hervidos en brea, hermanos, en leña, pues ahí cocidos, hermanos, perdían heredades, perdían herencias. ¿Por qué? Porque era una persecución. Se iban a una ciudad, hermanos, a comenzar de nuevo. Y antes no era como ahorita, ¿verdad? Que vamos a Walmart y compramos una cazuela, compramos una mesita y otra vez, vente vieja. No, antes era un plato, un vaso, era complicado, hermanos. Tenías que ir con un herrero, ¿cómo se llama? Uno de esos que del cobre, bronce, no sé qué. Y tenías que pedirle a ver cuándo te traía un plato. Era complicada una situación social y económica. El oscurantismo, la oscuridad comenzó a avanzar por toda Europa por el simple y sencillo hecho de no tener la palabra de Dios. Así que hoy tenemos problemas muy fuertes de herejías, de movimientos dentro de la congregación que no son bíblicos, que no son tradiciones, hermanos, de la iglesia cristiana. Y muchos de nosotros, hermanos, porque vemos que alguien ya lo dijo, amén. ¿Por qué? Porque no tenemos la verdad en nuestras vidas, no tenemos la facultad que Dios nos da de discernir. La palabra de Dios, de discernir todo lo que ocurre. Dice la palabra de Dios que debemos de ejercitar nuestro entendimiento, ejercitar. Y no me responda, por favor, no me responda. Pero espero yo que a partir de el miércoles pasado, que fue, creo yo, una lección, pues ahora sí que bien pegadora, bien tumbadora, pedradas, ¿no? Literales, directas y sin baranda. Espero que haya hecho cambios. Espero yo, hermanos, que usted haya entendido, haya dicho, bueno, es verdad. Y obviamente deseamos que apunten. Obviamente deseamos que se transmita a través del Facebook o del YouTube para que en algún momento pueda volver a recordar la palabra de Dios, hermano. Pero no tiene ese sentido, hermano pastor. ¿Cuánto dura una predicación en subir a YouTube? Un día le cuesta al pastor subir una predicación a YouTube. Un día. Usted sabe lo que cuesta, ¿verdad? Lo que está, el tiempo que se le quita al pastor. El tiempo del pastor. Bueno, yo sé que no está todo el día ahí en la computadora viendo la flechita ahí marcando que se está llenando YouTube. Y de nada serviría, déjemelo y entiéndame por favor hacia dónde voy. De nada serviría estar anotando si dice la Biblia no te vas a convertir en un hacedor de la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? A lo mejor el fin de año anterior dijiste, Señor, ahora sí. Y mira ya tan rápido octubre. Y yo creo que Dios está preguntándote, ¿ahora sí? No, pues déjame, llego a diciembre y ahora sí en diciembre voy a leer toda la Biblia en un año, Señor. Ahora sí. Hermano, el camino del Señor, ya lo vimos el domingo anterior, el miércoles anterior, es luz. Y los que caminan en luz están en conocimiento. Y los que están en oscuridad son aquellos que están ignorando. Así que ¿cuándo va a leer? ¿Cómo va a ser un hábito de lectura de la Biblia? Leyendo. ¿Cómo va a ser un hábito de la oración? Orando.
¿Cuándo va a ser un hábito de ayunar cada 8 días, cada mes, etcétera? Ayunando. No va a venir el ángel Gabriel y va a decir, hijo mío, mi voluntad es, bueno, no es hijo mío, es la voluntad de Dios, nuestro Padre, creador del universo. El ángel Gabriel, imagínense, de los altos pesados en la jerarquía angelical. La voluntad de Dios es que tú, bueno, con voz de trueno, ¿verdad? Es que tú leas la palabra de Dios. Y comenzamos a hablar en lenguas, raba, el Señor ya me habló. No es así. El Señor ya ha dicho que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es un alimento, es una fortaleza. Si solamente te alimenta los domingos, créeme que tu vida va a ser languideciente, débil, ajeno a la verdad de Dios. Hermanos, porque rapidísimo nos contagiamos de las mentiras y del... No, esto es rapidísimo, no creo que no. Para orar y buscar a Dios nos cuesta, hermanos, pero para pecar de volada, rapidísimo. Entonces, hermanos, adelante ya. En este sentido, a usted y a mí nos toca ahora, como elegidos de Dios, como aquellos que nos ha brillado la luz, nos toca responder ya y ahora dejarle a nuestros hijos una herencia incorruptible. Amén, que no es tanto lo que nuestros padres nos enseñaron, lo que nuestros padres vivieron, porque si cada uno de nosotros nos pusiéramos a preguntarnos y a testificar cómo son, que los honramos, amén, honramos a nuestros padres, nos sujetamos todavía a ellos, amén. Yo todavía cuando llego de viaje le hablo a mi papá, le mando un mensaje a mi mamá, al revés, le hablo a mi mamá y le mando un mensaje a mi papá. Todavía, hermanos, amén, y yo sé que usted los honra, los cuida, los ama, provee para ellos tal vez. Sin embargo, dice la Biblia que imitemos la fe de aquellas personas que vale la pena imitar. Bueno, en ese sentido, hermanos, que nuestros hijos puedan imitar nuestra fe. Que nuestros hijos, repito, puedan imitar nuestra fe. Que vean en papá, en mamá, pues a un varón, a una mujer de fe, un varón valiente, esforzado, una mujer sabia que edifica su casa. Porque escuche, si nosotros no les predicamos ahorita que están pequeños, pues no esperemos, amén, que en la adolescencia, cuando están los problemas fuertes, nos escuchen nuestro, ahora sí, sermón, ¿verdad? Entonces ellos deben de verte doblar rodillas, hermano, hermana, deben de verte doblar rodillas, deben de verte abrir la palabra de Dios, deben de verte vivir la palabra de Dios. No solamente anotar, ¿verdad? Que ellos te vean que eres muy anotadora. Y no estoy diciéndolo por los que anotan, ¿eh? ¿Me entiende hacia dónde voy? Conviértete en un hacedor a través de Cristo, hermanos. Nuestros padres, hermanos, tuvieron la oportunidad de caminar en el orden, pero ellos decidieron o no tuvieron la fuerza o el conocimiento para enderezar sus pasos. Ahora es tu momento, endereza tus pasos, hermanos. Y ahora, por favor, ayúdame a contrastar esas preguntas y reflexionar sobre ellas. Es algo que todo el mundo sabe hacer. La primera pregunta: ¿cómo es un padre o una madre ordenada? ¿Cómo es un papá ordenado? ¿Sí puede participar si gusta? ¿Cómo es un padre ordenado? ¿Cómo es una mamá ordenada, hermanos? ¿No tienen idea? Con reglas, correcto, con reglas, muy bien. ¿Tiene bien claro cuáles son las reglas? Amén. Las dice y las hace, las cumple, amén. Porque si nada más las dice, los hijos rapidísimo le toman el tamañito de papá, mamá, está loca.
Nomás habla y habla y habla y habla y no hace nada. Hermano Sergio. Responsable, muy bien. El varón, yo me imagino, amén, que es de palabra. Lo que dice, lo cumple también. Pero la indicación ahí, hermanos, es que contrastes. Ahora, ¿cómo es un padre o una madre desordenada? Ay, Dios. De aquí hay muchos, ¿eh? Podemos sacar un montón de ahí. ¿Cómo es un papá o una mamá desordenada, Vane? Despistados, ok, correcto. ¿Cómo es un papá o una mamá desordenada? Impuntual, muy bien. Bueno, pues no tiene reglas, ¿verdad? No acata las reglas, no las sabe aplicar, porque incluso hay que saber aplicar también la regla, hermanos, o el castigo, amén. Amén. Así es, claro que sí, hermanos. Amén. Todo esto es una verdad, hermanos. Amén. Número 2, ¿cómo es un niño o un hijo ordenado? Eso sí sabemos rapidísimo. Un niño o un hijo, una niña ordenado. Obediente. Saluda, ¿verdad? Buenos días, buenas noches. Como su hija Roxana, amén. Ordenadita, peinadita, ¿verdad? Mira qué bonita, amén. Educadita. Yo me fijo, por ejemplo, cuando me llega un cuaderno todo molido del espiral, pisado, cuando me llega sin la fecha, sin el nombre del niño, ya entendí que ahí hay un problema de desorden. Al contrario, ¿verdad? Me llegan niños, sobre todo niñas, que la libreta, hermanos, bien cuidadita, la pastita, la fecha, incluso hasta la I le ponen un corazoncito a las niñas, ahí hay un corazoncito a cada I. Y todo eso, hermanos, todo eso va hablando de un niño o de una niña, amén. Yo, por ejemplo, no tengo que saber que hay un problema en la familia. Cuando entro, conozco un grupo y empieza ahí el alboroto un niño y empieza a desordenarse, etcétera. Yo entiendo que no es problema del niño. El problema es realmente familiar. El niño únicamente está externando públicamente lo que ocurre en la intimidad de la familia. Amén. Entonces, bueno, pues ahí inmediatamente hay que ponerle orden, porque si no se te sube en la primera o segunda clase, todo el año no lo vas a aguantar. Entonces tienes que poner orden inmediatamente para que la cosa funcione. Y ahora, pues bueno, esto es cómo funciona también o cómo pudiera funcionar un niño desordenado. Y de ello, repito, podemos entender un montón de cosas. Niños ya drogándose, niños ya en la calle, haciendo maldades, destruyendo el vidrio de un coche, rayando una pared, etcétera, que nos indica que haya un desorden en ese niño o en esa persona pequeñita. Número 3, ¿cómo es un esposo o una esposa ordenada? Y es el sentido que la hermana Vero hace un momento nos indicaba. Amén. Si la esposa se sujeta a su marido, entonces los hijos entenderán que hay orden en la familia. Amén. Si el esposo tiene en alta honra y en alta estima a su esposa también, se entenderá pues que hay un orden en la familia, hermanos. Amén. Porque hay de repente hay mujeres, esposas, mujeres que tratan mejor al pastor o se dirigen de una mejor forma correcta con alguien desconocido, con el hermano Sergio. Hermano, ¿cómo está usted? Siempre muy atentas, muy sonrientes, amén. Le dan mayor, ¿cómo lo digo? Mayor estima a un desconocido que a su propio esposo. ¿A poco no? Al hermano Sergio le hablan bien educado, ¿sabes? Sí. Y al marido, no. Cosa desordenada. Y eso lo podemos entender, amén, como hay personas, esposos ordenados y esposas y esposos y esposas desordenadas, hermanos.
Y creo yo que dice en 1 Corintios que leíamos también que a Dios no le gusta eso. A Dios no le gusta el desorden. Si usted está infringiendo algo de la palabra de Dios, la ley de Dios, usted está en el desorden. Y ya vimos en Deuteronomio 28 las consecuencias del desorden. Ya lo vimos. Si usted está infringiendo una ley de Jehová, una ley de Dios, usted está caminando poquito chueco o mucho chueco. Número 5, ¿cómo es un ciudadano, un empleado o patrón ordenado? Bueno, pues eso sobra, amén. ¿Y cómo es un ciudadano desordenado? Que se pasa los semáforos, amén, que va, dice, a 100 kilómetros por hora por la autopista, y hay quien maneja 140 o 150 kilómetros por hora, ¿no, Sergio? Cuando venía de Mazatlán, Sergio. Es desorden. Y podemos entender y podemos explicar un montón de ejemplos acerca de quién camina en orden y quién camina en desorden. Pero repito, a nosotros nos ha alumbrado la luz, la verdad. Y ahora el Señor te pone ahora sí que delante de su trono, como estabas cantando ahorita, y te dice, bueno, delante de mi trono estás. Y en mi trono, como yo soy el juez del universo, he decretado leyes e instrucciones que te estoy dando para que las cumplas. Ay, Dios. Número 5, ¿cómo es una alimentación ordenada? Se nota, ¿verdad? Mi alimentación desordenada. Se nota. Una alimentación ordenada y una alimentación desordenada. Y lo que más nos va interesando y hacia lo que vamos a ir llegando ya en las próximas lecciones, ¿cómo es un creyente ordenado, hermanos? ¿Cómo es un cristiano ordenado? ¿Se nota un cristiano ordenado? Así como usted puede ver a un niño ordenado y una niña desordenada, es posible ver a un creyente ordenado. El pastor va viendo allá una familia que va entrando y dice, ay, Señor, a ver cómo me va este domingo. Porque la familia que cada rato, la mujer o el hombre, ¿no? Que cada rato, pastor, y pastor, y pastor, y pastor. Pastor, y Señor, dame paciencia, dame amor, longanimidad, todos los frutos del Espíritu Santo. El pastor ahí pide, ¿verdad? ¿Para qué? Y hay creyentes, hermanos, ordenados. Hay creyentes que se nota, escuche bien, lo que hablan, cómo lo hablan, porque de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Si en nuestra vida hay orden, hermanos, si están ajustadas nuestras vidas a Dios, a su palabra, usted lo va a identificar, usted lo va a oler, usted va a entender que ese cristiano, hermanos, algo habla distinto, algo habla diferente. Algo se expresa que cuando tú estás hablando con él comienzas a entender que él no habla de sí mismo, sino que hay en él una verdad, una revelación, una unción distinta y diferente. ¿Se acuerda de Pedro cuando lo identificaron y dijeron, este andaba con Jesús? Y Pedro, no, yo no. Claro que sí, ¿por qué? Porque hablas como ellos. Pero muchos de nosotros, hermanos, queremos a veces querer hablar como ellos. Pero esto no se puede fingir. Dios te va a respaldar cuando tú estás en comunión con Él. Y Dios te va a dejar en vergüenza cuando tú no estás en comunión con Él. ¿Qué no dice el Señor Jesucristo? Tú, cerrado tu cuarto, entra en tu habitación y lo que hagas en lo secreto, ¿qué? Te lo recompensaré en lo público. Tu devoción, tu dedicación, tu tiempo con Dios lo vas a ir expresando de una manera distinta y diferente. La pregunta 7, ¿cómo es una iglesia ordenada? Yo espero que todos digan como gloria de Sion. Como gloria de Sion al unísono, ¿verdad? 1, 2, 3, como gloria de Sion.
¿Se puede ver una iglesia desordenada? Ahora sí tiene que participar. ¿Cómo es una iglesia desordenada? ¿Cómo es una congregación desordenada, hermanos? No vamos a avanzar hasta que diga algo. Amén. Amén, amén. Bueno, dijo mucho, amén, que la puntualidad, la participación, la sujeción al pastor, amén. Pero hay más. Así que tiene que hablar, diga cómo es una iglesia desordenada. O le doy con el micrófono. ¿Cómo es una congregación desordenada, hermanos? Porque vamos a ir allá, vamos a ver primera Corintios, ¿qué hay? 2 Corintios, para ver una iglesia desordenada. Y ahí vamos a reflejarnos bien y bonito, no creo que no. Pero es previo a ello, previo a que avancemos, ¿cómo es una iglesia desordenada? ¿Cómo es una congregación desordenada? Hermano, y cuando estamos así, de esa manera, cuando estamos en el desorden como congregación, no estamos agradando a Dios. ¿Cómo las cosas mínimas, hermanos, que hacemos como congregación, llegan a Dios? ¿A qué me refiero como mínimo? Como dijo la hermana, de impuntualidad. ¿Qué refleja la impuntualidad en un creyente, hermanos? Y no se diga, en nosotros que tenemos ministerio. ¿Qué desajuste hay en nuestras vidas cuando nosotros minimizamos el hecho de estar delante del Dios a la hora que Dios nos ha citado? Porque usted no llega tarde al Seguro Social, ¿verdad? Porque pierde su cita de 6 meses. Usted no llega tarde al particular tampoco, porque aunque vaya a pagar, lo dejan fuera. Y podemos mencionar un montón de cosas que hacemos en lo secular, hermanos, pero cómo a Dios a veces le cobramos nuestro tiempo. Cómo a Dios no podemos serle fiel en lo mínimo. ¿Y qué podemos decir? Pero llegaron 10 minutos, 8 minutos, pero 8 el miércoles, luego 10 el domingo, luego otros 12 el siguiente miércoles y luego otros 10 el siguiente domingo. Simple y sencillamente, hermanos, eso marca la prioridad de Dios en nuestras vidas. Prioridad de Dios en nuestras vidas. Y por eso le digo, amén, por eso le digo que quisiéramos o pudiéramos tal vez intentar hablar como los hermanos, pero de la abundancia del corazón habla de la boca. Tarde que temprano, hermanos, se va a revelar, manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas, tarde que temprano se van a expresar lo que hay en nuestro interior, en nuestro corazón, cuando no hemos ajustado el orden de Dios. Cuando no hemos puesto la prioridad de Dios en nuestras vidas. Y usted sabe, bueno, espero que sepa que no soy un justiciero, ¿verdad? Que hay aquí, y si no vienes, ¿verdad? Ni el pastor tampoco. Si no vienes te voy a dar una patiza para que entiendas que tienes que venir puntual. No. De hecho, ¿se acuerda usted? Algunas veces hemos tocado sin alguno de los muchachos o cuando yo me voy de vacaciones. Porque entendemos que a Dios le adoramos, que a Dios le cantamos, independientemente de quién esté o quién no esté. Amén. Porque Él es el digno de la alabanza y de la adoración. De hecho, en nuestras últimas canciones, hermanos, estamos trabajando en moldear nuestra teología dentro de la letra de las canciones. Si usted se fija, algunas canciones que hemos estado pasando o aprendiendo últimamente
tienen que ver con esto, mucha teología. Estamos cuidando también lo que cantamos. Y a veces nos dicen, oye, ¿y por qué no mejor acá, para allá y para acá? Y entiéndame que yo soy Sergio el bailador, ¿eh? Sabe que me gusta danzar también a Dios. Pero no es la alabanza para nosotros, ni siquiera eso. Es para Dios. Y entonces tenemos que cuidar lo que le cantamos. Amén. Tenemos que fijarnos, hermanos, que sean los cantos que son inspirados en la palabra de Dios. Porque le vuelvo a repetir, hay muchas cosas, muchas tradiciones en las iglesias actuales, hermanos, que distan de la práctica que deberíamos de tener con Dios. Así que Dios nos ayude a ir cambiando, le llaman evolucionando. Pero eso es lo que quisiéramos compartirle, ¿no? Traer al orden tantas cosas que nos hacen falta ajustar en nuestras vidas primeramente, pero también en nuestra comunidad como congregación. ¿Qué más quisiéramos, hermanos? ¿Qué más quisiéramos que ya estuviera consolidado ministerios fuertes y firmes? Pero el miércoles anterior decíamos, ¿y cuándo se va a formalizar un ministerio juvenil firme? ¿Cuándo? Pues cuando nosotros, los jóvenes y nosotros también decidamos irle dando forma a un ministerio juvenil. ¿Cuándo se va a formalizar un ministerio de matrimonios? Pues cuando nosotros comencemos. Nosotros somos la iglesia. Las cuatro paredes no van a hacer nada aquí, nos vamos a morir, y las cuatro paredes aquí arriba. Cuando nosotros, hermanos, como matrimonios, cuando se nos llame a la reunión de matrimonio, estemos dispuestos, prestos a entender pues que es Dios el que nos está llamando, que es Dios el que nos está indicando que tenemos que afirmarnos como matrimonio, que la única manera de aprender, de caminar, de avanzar, hermanos, en el camino como iglesia es esto: haciendo iglesia, haciendo iglesia, haciendo iglesia. Pero repito otra vez, la prioridad de nuestras vidas muchas de las veces nos llaman a varones, vienen 4 y un grillo. El grillo nunca falta ahí, piu, 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 piu. Está pillando ahí el grillito. Nos llaman a, no sé, las damas, y tenemos otras prioridades. Y ojalá fueran prioridades, hermanos, pero luego muchas veces huele a excusa. Y si sabe que hay una gran diferencia entre una excusa y una prioridad, abismal, que creo yo que incluso el pastor, etcétera, nosotros como razonablemente viéramos que es una prioridad y entendemos y decimos, no, pues no, claro que no, ve, atiende, si es una emergencia, atiende a tu no sé, lo que tengas que atender, ve, claro que sí, es una prioridad, ve adelante. O sea, no somos una secta aquí que si no vienes te vamos a latigar y te vamos a poner ahí un tatuaje, una herradura de caballo ahí, porque no vino. No, prioridades, a veces se enferman, a veces no podemos llegar puntuales también. Es verdad. Sin embargo, el asunto aquí, hermanos, que repito, es muy diferente una prioridad a una excusa. Y muchas de las veces la excusa viene fingida de mentira. Y ahí es donde tú debes de tener temor, porque no le estás mintiendo al hermano, a la hermana, al pastor que no puedes venir. ¿Por qué? Sino que estás mintiendo y te estás brincando el orden de Dios. Te estás brincando uno de los mandamientos que Dios dijo: no mentirás. Es simple y sencillamente esto. Y mientras estés tú en el desorden, no vas a ser prosperado, no vas a ser bendecido. Y no me estoy refiriendo a una prosperidad económica. Eso es lejos a lo que la Biblia enseña de prosperidad. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una iglesia ordenada? ¿Cuándo? Bueno, pues cuando yo tenga la prioridad de sujetarme a la ley de Dios, a las ordenanzas de Dios. Y hablar, dice la palabra de Dios, hable verdad cada uno. Hable la verdad. Y dígale: hermano, no voy a ir el domingo porque tengo flojera. No me quiero levantar este domingo. No voy a ir, pastor, porque tengo hueva. Pero estamos, hermanos, en una
entre maraña y entre maraña, el pastor lo dijo el domingo, entre maraña, no sé cómo dijo, embarañados, hermanos. Ahí Isaías capítulo 1 dice, añadiendo pecado tras pecado, pecado tras pecado, pecado tras pecado. No quieres venir porque andas todo frío, porque no lees la Biblia y te da flojera, y porque andas murmurando de todos y te da una hueva y no quieres venir por eso. Pero al pastor le dice, no voy a ir con las damas porque los frijoles, pastor, los frijoles, pastor. Añadiendo mentira tras mentira. Tu realidad es otra, tu verdad es distinta, tu situación es diferente, pero añadiendo pecado tras pecado. Sí. Tranquilos, ¿ah? ¿Estamos bien? Respire, por favor, y ámeme. Ay, santo Dios. Hermano, mire, le presento una pequeña tablita que le aconsejo que considere, que aprenda, que vea, que estudie. Y me reflejé yo ahí, ¿verdad? Es una tabla de 2 columnas. Se titula Cosas en mi vida que debo traer al orden. La primera columna, aspectos, y la segunda columna, lo que Dios ordena. Entonces, mire, en el aspecto número 1, yo no puedo seguir en sobrepeso. Sé que Dios quiere mi salud. Además, debo prevenir para disfrutar a mi familia. Esta es, hermano, un aspecto que debo traer al orden a mi casa, a mi vida. No hay otra cosa. ¿Y cuál es la ley de Dios? El orden de Dios, 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Somos el templo del Espíritu Santo? ¿O nada más soy templo cuando trato de no tomar una cerveza? ¿O nada más soy templo cuando no me echo un churro de marihuana? No, soy templo del Espíritu Santo y en todos los aspectos debo de cuidarlo. Debo de caminar 30 minutos por día, dicen los especialistas. Tengo que dominar en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ay, cuando me sirvan un guarachote de esos, tengo que dominarme. Tengo que dominarme. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque la factura se nos va a cobrar. Después, cuando mis hijas tengan 15, 30 años y yo queriendo disfrutar de ellas, hermanos, yo ahí todo tembeleque, ¿verdad? Y diciéndole, Señor, sáname. Pues sí, Dios es un Dios clemente. Pero también dice la Biblia y dice el Señor que todo lo que sembrares, eso vas a cosechar. Y si yo estoy sembrando, hermanos, una falta de atención en la salud, si yo estoy sembrando, hermanos, el romper las leyes de la dieta o de la sana alimentación, yo voy a cosechar un desorden en mi vida que obviamente va a ser desagradable para mí y para los que me aman. Por lo tanto, hay que traer al orden esto. También puse ya el segundo aspecto, debo de aprender de memoria textos bíblicos. Tengo que aprendérmelo, porque sí sé la palabra, pero aviento los trancazos allá como al aire, ¿verdad? Y es que dice la Biblia, y es que dice la Biblia, y es que dice bueno, ¿dónde dice la Biblia? Y qué bueno que son apacibles, hermanos, también, porque en otro lugar les aseguro que, es más, ni me dejarían predicar, enseñar, porque tengo que citar la Biblia. Amén. Y este es un reto que yo también lo hice, ya se lo dije, ¿no? Al principio del ciclo del enero, en diciembre, amén. Yo suelo, ¿verdad?, comenzar a hacer un análisis de todas mis áreas. De todas mis áreas intento. Y en la área, pues, del ministerio de la enseñanza, dije, bueno, ¿qué me falta aquí? Y empiezo, ¿no?, a intentar, pero bueno, pasó el año, vino el coronavirus y me fui a la playa y se me olvidó. Y así, hermanos, miren, finanzas, ¿qué dice el orden de Dios? En la familia, con mi cónyuge, con mi esposa, con mis hijos, ¿qué dice el orden de Dios? Las relaciones con mi prójimo, ¿cómo dice el orden de Dios que debo tratar a mi prójimo? En mi trabajo, con mi patrón, con mis compañeros, en mi esfuerzo laboral, con la honestidad laboral. Número 7, la devoción con Dios.
¿Cómo debe ser mi devoción con Dios? ¿Qué dice la Biblia acerca de la devoción con Dios? Y hermanos, bueno, pues ahí le puse 8, 9 y puede seguir, ¿no? Pero usted debe hacer un análisis, dice la palabra de Dios, que nos examinemos a ver si estamos en la verdad. ¿Dónde dice? No sé. Pero dice la Biblia, examínate a ver si estás en la verdad. Ponte a prueba. Comienza a hacer en tu interior un análisis y decir, mira, bueno, yo hago esto, pero la Biblia dice esto, desorden, tráelo al orden. Bueno, yo soy así, pero la Biblia dice esto, desorden, tráelo al orden. Bueno, es que yo con el pastor digo que sí, pero no, desorden, tráelo al orden. Todas las áreas de tu vida. Es que, hermanos, cometemos muchas veces un error tremendo. Creemos que vivir en Dios o que la religión es nada más los domingos de 11 de la mañana a 2 de la tarde que estamos aquí, aleluya, gloria a Dios, amén. Y nos salimos de allá y nos desprendemos de Dios. Esa es una religión. Eso es vivir como allá en la catedral. Calladito aquí, porque ahí está el santísimo, no sé qué. Amén. Gente sin temor que pasa por las calles, amén, y aventando un montón de malas palabras, chiflándole a no sé quién, a la muchacha allá y no sé qué, y cuando pasa en la capilla, no, hermanos, Dios es el Señor de todas nuestras áreas, de nuestra vida, de nuestras finanzas, de nuestro trabajo, de nuestros pensamientos, intenciones, deseos, de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestra casa, de nuestro coche, de todas las áreas de nuestra vida. Él es el Señor. Él quiere ser el Señor, mejor dicho. Él debería ser el Señor. Tu casa no es tuya. Tu casa es para el servicio de Dios. Y todo lo demás, dígaselo, todo lo demás. Todo lo demás, absolutamente todo lo demás. El Señor incluso, ya sabes, ¿verdad? Va hasta la intimidad marital. Ahí el Señor dio órdenes específicas. Ahí el Señor estableció cómo se tenía que consolidar. Imagínate si va a la intimidad marital, si va a la habitación. Imagínate que también, cómo no va a pedir todas las demás áreas de nuestras vidas. Todas las áreas de nuestra vida. Y eso se le conoce como cosmovisión bíblica. ¿Cómo vivo yo de acuerdo a la palabra de Dios? Escucha la palabra bíblicamente. Bíblicamente. Todas las áreas el Señor las quiere gobernar, hermanos. Así que, híjole, pues ya casi vamos a concluir porque hay una situación especial, hermanos, pero al menos vamos a limitar el punto número 1. Cuando Cristo llega a tu vida, ¿qué ocurre? Bueno, pues en Génesis capítulo 1, versículo 2, la Biblia dice que la tierra estaba vacía y desordenada. Y esto, hermanos, es un claro ejemplo para ilustrar cómo nuestras vidas sin Cristo estaban vacías y desordenadas. Es lo mismo que ocurrió en la creación del universo cuando todo estaba desordenado, hermanos. Igualmente nuestras vidas sin Cristo estaban en desorden, estaban vacías, confundidas. Existía un vacío profundo que muchos intentaron llenar con dinero, con novios, novias, trabajo, con fama, vicios, lo que llevaba inevitablemente al desorden. Experimentando tinieblas en el área espiritual, sentimental, familiar, económica, matrimonial. Así que prácticamente es un grito de necesitas al Espíritu de Dios para que empiece, escuche bien la palabra, a ordenar lo que estaba desordenado, a llenar lo que estaba vacío y a producir luz donde había tinieblas. Así que en su mente, por favor, orden, llenar y luz. Ordenar, llenar y luz. Ordenar, orden, llenar y luz. Repito, orden, llenar y luz. Cuando hay orden,
cuando estás lleno y cuando hay luz, es porque Dios está ahí contigo obrando. Ay, santo. Parece que hay que hablar en lenguas, amén. Amén. No puede ser la otra forma, porque dice la palabra de Dios que cuando todo había un caos, dice que el Espíritu de Dios dice que se movía sobre la faz de las aguas, pero había orden y tinieblas, dice Génesis, orden y tinieblas, y por lo tanto marca una separación. El Espíritu de Dios se movía acá y por este lado había orden y tinieblas. No puede obrar, no puede estar ahí, no porque no pueda, sino porque más bien no es su forma de vivir o de ser. Dios es ordenado, ya lo dijimos. Dios no creó primero al ser humano acá y luego puso la ley de la gravedad. No, el Señor primero estableció orden en el universo, las leyes de la atracción, de la química, de la física, de la biología, un montón de cosas. Y enseguida dijo, bueno, y haré al hombre. Y dijo Dios que era bueno. Entonces Dios es ordenado. Por lo tanto, nosotros también debemos de estar en este orden, hermanos. Cuando Cristo llega a tu vida, no te permite vivir el resto de tu vida en desorden. Y aquí pongo algunos ejemplos: conyugal, con valores vacíos, por ejemplo, con temor y cobardía. Ya lo vimos el miércoles pasado. Avanza. No, es que yo no sé predicar. Escucha bien. Dios, el pastor, te está ordenando que abras el culto el próximo domingo. Ordenando. Depende la visión en cómo lo veas. Si tú estás viendo que es el pastor el que te está poniendo, pues sí, no puedo. Pero si tú por fe estás en sujeción a la autoridad que Dios delegó en su vida, tú vas a decir, amén, pastor. Todo lo puedo en Cristo, ¿qué? Filipenses 4:13, para que vea que sí me sé. Es el único que me sé. Amén. Es que, hermanos, esto sí funciona. La Biblia marca orden para la congregación. Amén. Dios estableció, dice la Biblia, a pastores, maestros, etcétera. Dios estableció. Repito, Dios estableció. No hay de otra. Pastor, los quiero aquí a las 8 en punto. Al pastor sí, al pastor velo. Humano como nosotros. Sí, pastor, gracias. Sí. Tú dices que a las 8, pero ¿qué crees? Yo voy a llegar a las 8:20. Santo. Vengo tranquilo y calmado, Vengo tranquilo y calmado. Pero cuando entiendes esto, que Dios estableció primeramente pastores en la congregación, que ha establecido obispos, que dice que darán cuenta por tu vida. Entonces con temor vas a honrarlo. Porque en lo que tú estás viendo al pastor como humano, el Señor está viendo que te sujetas en orden y ahí Dios te bendice. Santo Señor. Respírele fuerte, por favor. Cuando Cristo llega, ya lo dije, ¿no? Entonces, hermanos, cuando Cristo llega a nuestra vida, no podemos permanecer igual. Cristo vino a tu vida, a tu corazón. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Cómo en Cristo y todavía todo borracho allá? Y nosotros, hermano, ay, Señor, ¿eh? Pues gloria a Dios, el hermanito, gloria a Dios, pues gloria a Dios. El que esté en Cristo, nueva criatura es. Y todavía robando allá. ¿Y luego qué? ¿El sacrificio de Cristo qué? ¿No tiene poder para transformar las vidas? ¿No tiene poder para cambiar nuestros corazones? ¿Qué estamos viendo o haciendo? Es una religión nada más.
El que está en Cristo, nueva criatura es. Así que cuando Cristo llega a tu vida, hermanos, no puedes permanecer igual. No puedes estar 10, 20, 30 años con tus mismas formas y actitudes y cosas que están desordenadas. No lo puedes hacer, porque Cristo es el que te avienta a la luz. Cristo es el que te impulsa. Cristo es el que te está pidiendo: hey, cambia, no puedes ser igual. Transforma, vive distinto, diferente, piensa, ama, valora, honra. Es que las demás religiones, que piden nada. Vaya y diga un pozole para el próximo día y me traigo 4 vueltas al ídolo, una parranda aquí, la banda yo la pongo, vénganse, danzamos aquí con los penachos ahí, ¿verdad? Los tambores, y enseguida váyase y acuéstese con quien quiera. Y verás si le van a decir algo. Sí, aleluya, te voy a dar la santa misa, una persinada, un agua bendita, y no te preocupes, tú échale para adelante. No, el cristianismo exige cambio. El cristianismo exige. Dios no tiene hijos ahí todos flojos ahí, molachos, bueno, sí, molachos, sí, ¿eh? Amén. Dios es el que te cambia, el que te transforma, y está completamente diciéndote: entrégame tu corazón, hijo mío, entrégame tu corazón. Yo quiero cambiarte, quiero transformarte, quiero hacer nuevas cosas en tu vida, quiero llevarte a otro estadio, a otro nivel, quiero avanzarte, quiero prosperarte, quiero que tu fe y tu dependencia crece cada día más firme en mi palabra. Esas son las palabras y el lenguaje de Dios. Así que Cristo me cambió y todavía viviendo como antes. Escucha muy bien, esa es una de las doctrinas más elementales del cristianismo, la conversión, que ahorita muchas de las veces ya ni se enseña ni se predica. Creemos en que Cristo, cuando venimos a Cristo, nos convierte. Nuevo, escucha bien, nacimiento. Nuevo nacimiento. Si no has experimentado cambio radical en tu vida, si todavía el pecado te pecas, no sientes nada, interrógate. ¿En serio? Te estoy diciendo la verdad. Interrógate. Pero si cometes un error, una falta, pecado, y te duele en tu corazón, el Espíritu Santo está haciendo la obra en tu vida. Así que hoy el Espíritu de Dios quiere iluminar con la luz eterna aquellas áreas de tu vida las cuales habían estado en tinieblas. Solo el Espíritu Santo es capaz de ordenar, llenar e iluminar lo que en tu alma hasta ese día permanece cautivo. Tal vez has anhelado ver mejores días de tu familia, matrimonio, economía y otras muchas áreas, pero déjame decirte que para empezar a ver que las cosas cambien, debes darle lugar, tiempo y espacio al Espíritu de Dios para que empiece a traer orden, llenura y luz. Y rapidísimo nos vamos a Romanos, por favor. No lo voy a explicar como suelo explicarlo, hermanos, porque quiero agotar esta lección. Romanos capítulo 6, del 1 al 14. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es lo que le estaba comentando hace un momento. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo? Escucha, hermano, esta palabra, este concepto Pablo lo trae, lo mete a la teología, en Cristo. Hemos sido bautizados en Cristo, en su muerte. El que está en Cristo, en Cristo. Hermano, le dejo una tarea para toda la vida. Usted cada que lea aquí en su casa, en iglesia, usted fíjese cómo Pablo se expresa con esto, en Cristo. Es una lección maravillosa de griego, para los del Instituto Bíblico, una lección maravillosa en griego sobre el prefijo en. Nosotros usamos esto, hermanos, en, porque Pablo lo introdujo. Y si usted lo investiga, lo lee, hermano, le va a dar para que
2 años, 3 años esté leyendo, esté informándose, esté sorprendiéndose de este concepto en Cristo. Pablo lo utiliza demasiado en todas sus cartas y muchas de las veces nosotros, hermanos, por la ligereza que leemos, ni cuenta nos damos que leímos en Cristo. ¿Qué significa en Cristo? Bueno, consigas un libro, busque un autor, vea y se va a sorprender de la verdad de Dios. Este concepto en Cristo lo va a dejar a usted, le va a volar la cabeza. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en, otra vez, vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto al pecado, el que ha muerto a sus pasiones, a la carne. 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así que así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué ocurre, hermanos, cuando Cristo viene a tu vida, cuando Cristo viene a tu corazón? El Señor transforma, el Señor cambia, el Señor no te permite seguir igual. No te permite, porque ya tu naturaleza, se supone, si estás en Cristo, tu naturaleza ya no es, ahora sí que, de esta pedacera o de este mundo. No te vas a complacer como hablan los demás. Ese no va a ser tu mundo, ese no va a ser tu idioma. Déjame un concepto que traen los de la prosperidad, ¿verdad? Tu ADN va a ser diferente. Simple y sencillamente. Porque ahora tú estás en Cristo y las cosas de lo celestial vas a buscar siempre. Nada te va a llenar ya, nada te va a satisfacer. Si antes tú te ibas a dar ya y la música acá y guapachos y toda la cosa, ¿verdad? Un tequilito y toda la cosa acá, y después vienes a Cristo, ¿no? Y bueno, entre lo que aprendes y eso, te vas de nuevo allá a la marisquería y empiezas, pues de repente ya no te vas a entender. ¿Por qué? Porque has sido transformado y cambiado. Pero si encuentras deleite en eso, aunque digas que aleluya y hosana al Rey nuestro Señor y hosana, aleluya, el que está en Cristo, nueva criatura es. Así que no puedes continuar igual, hermanos. Romanos 7, 6, ahí tengo la traducción lenguaje actual, que dice: pero ahora la ley ya no puede controlarnos, es como si estuviéramos muertos, somos libres y podemos servir a Dios de manera distinta. Aleluya, de manera distinta. Ya no lo hacemos como antes, cuando obedecíamos la antigua ley, sino que ahora obedecemos al Espíritu Santo. Amén. Y bueno, hermanos, ya termino con esto. Nada más le muestro lo que seguía, pero ya no voy a poder continuar. En Timoteo, hermanos, capítulo 1, versículos 13, 15 y 16, Pablo se reconoce como blasfemo, perseguidor, injuriador, ignorante e incrédulo. Eso es lo que dice, amén.
Pablo dice: yo fui blasfemo, perseguidor de la iglesia, un asesino. Un blasfemo es una persona que habla y avienta veneno, celos, hermanos, amén. Injuriador quiere decir, hermanos, que es una persona que está alguien hablando y él comienza a burlarse de él. Él era tenía un conocimiento tremendo, hermanos. Así que Pablo, cuando alguien hablaba, Pablo, con toda la intención de presumir y de humillar a la persona, Pablo decía: no, es que los rabinos dicen esto, y los fariseos y la ley y no sé qué tanto, porque Pablo, hermanos, era tremendamente conocedor del judaísmo. Incluso en la investigación que hice, porque no se lo explico, no porque no haya hecho la investigación, ahí verás si me aguanto una hora todavía. Pablo, de acuerdo a la investigación, hermanos, Pablo, cuando se refiere a injuriador y blasfemo, dice que pertenecía a una facción del fariseísmo que con los pleitos, hermanos, golpeaban políticamente, económicamente y también físicamente, hermanos, se iban a los golpes. Pablo pertenecía a ese tipo de fariseísmo. Es decir, había un oponente de él y ahora sí, vas a ver cómo te va a ir. Políticamente empezaba a armar allá con los gobernadores romanos y con toda esta gente y decía sobre él, sobre su familia. O de repente, no, que no aguantan, no, te voy. Y se acuerda cuando habla sobre Esteban, ¿o quién es? El que apedrearon. Y dice que él respiraba aún amenazas. Pablo. Así que, hermanos, Pablo era todo este tipo de persona completamente desordenada, completamente lleno de maldad, hermanos, de pecado, con una mente depravada, completamente ajeno a Dios, al orden de Dios. Era una persona de lo peor, así que él lo dice, él lo explica. Asesino, imagínense qué es lo que ocurre en un pensamiento de un asesino, qué es lo que ocurre. Antes no creía que existían los derechos humanos, así que me imagino que cuando mataban a alguien no creía que lo hacían con el tiro de gracia y ya, ¿no? Sino que para que aprenda lo vamos a martirizar y lo vamos... ¿Y cómo estaba la mente de Pablo? Era una cosa tremenda, estaba perdido sin Dios completamente, a pesar de que se decía intérprete de la ley, a pesar de que decía hablar acerca de Dios. Todas estas cosas, él creía que lo estaba haciendo bien. Sin embargo, esta misma situación, este conocimiento no era para transformación, sino que era simple y sencillamente para humillar a los demás, para exaltarse a él. Entonces debemos de tener cuidado, hermanos, no caer como Pablo, que conozcamos, hermanos, pero con la intención piadosa de transformar nuestros corazones. Porque podemos informarnos nada más y podemos instituto bíblico y dominar la hermenéutica y la apologética y toda la ética posible. Pero si no hay un corazón piadoso en nuestras vidas, si no hay transformación a la imagen de Cristo, nos estamos extraviando. No valdría la pena hacer eso. Aprender nada más para humillar al otro. Un sinsentido. Y Pablo todo esto hacía, hermanos, pero sin embargo el Señor lo trae al orden. El Señor trata con su vida, hermanos. Y en Hechos, amén, habla acerca de Pablo cuando caminó a Damasco, amén. Cuando cae, algunos dicen que del caballo, aunque la Biblia no dice que de un caballo, ¿eh? Pero bueno, pues cayó un caballo, ¿eh? De modo que de un Mercedes-Benz. Hermanos, y cuando se levanta, es diferente. Y es que Pablo nadie podía llegarle con el plan de salvación a Pablo, ¿verdad? Porque así le iba. Si alguien decía: Cristo te ama, Cristo murió por ti, oh, se lo ponía, pero lo mataba en respirar, si respiraba amenazas nada más. Pablo, imagínense respirar amenazas. Es que si alguien llegaba y le compartía un tratado de Chicks Publications, así le iba al individuo. Así que el Señor tuvo que intervenir directamente en la vida de Pablo y le dio un trancazo para que entienda quién es Dios. Y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo responde: ¿quién eres, Señor?
Inmediatamente, Pablo reconoció que algo estaba desordenado en su vida. Y a partir de ahí, hermanos, Pablo nos entrega una teología impresionante, que creo yo, sin temor a equivocarme, que después de Cristo, con toda la teología que dio y todas las enseñanzas maravillosas que dio, Pablo es uno de los mejores teólogos que ha tenido el cristianismo, sin temor a equivocarme. Habla de unas cosas tremendas, hermanos, de haber tenido una mente corrompida, hermanos. Luego nos dice: en esto pensad, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de buen nombre, en todo lo honroso. Teniendo una mente podrida. Después dice: esposos, amen a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Ay, Señor. Después y cuando habla sobre las obras de la carne, hermanos, sobre los celos, los pleitos, las iras, las contiendas, las divisiones, Pablo sabía qué estaba diciendo. Porque él había vivido eso ya, porque él lo había experimentado en su vida. Pero llegó Cristo y puso el orden en su corazón. Yo sé que el trato de Dios con Pablo fue algo especial, amén. A muchos de nosotros los niveles, la gracia de Dios, amén. Muchos estamos aprendiendo a caminar. Muchos estamos aprendiendo a renunciar cosas, al pecado, a la vieja forma de pensar. Pero es el mismo Dios que tuvo Pablo, es el mismo Dios que tú tienes. Si Dios pudo transformar a Pablo, hermanos, Dios puede transformar nuestras vidas también. Así que simple y sencillamente, hermanos, pues volvamos al orden de Dios. Traigamos orden en nuestras vidas. Tenemos que trabajar tanto, ¿a poco no? Tenemos que trabajar tanto. Mucho, hermanos, tenemos que trabajar. Mucho. Pero bueno, mientras hay vida hay esperanza. Amén. A lo que Dios, le repito otra vez, se opone Dios es a que usted permanezca igual. A eso yo me imagino que hasta Dios le dé que flojera la vida de Sergio. ¡Qué hueva! Bueno, no sé si dije eso, ¿no? Ay, perdón, déjeme persigo. Pero teniendo un Dios de poder, un Dios de milagro. El brazo fuerte de Jehová, dice Isaías, no se ha acortado. El brazo fuerte de Jehová no se ha acortado. Eso que hizo con Moisés, con el pueblo, con Pablo, con Pedro, con otros muchos de la historia cristiana, hermanos, con personas que actualmente usted escucha testimonio de lo que Dios está haciendo en las vidas de los demás, lo puede hacer contigo y conmigo. Lo puede hacer y está dispuesto y nos está retando el Señor, amén. Probadme ahora en esto, dice, amén, dice Lamentaciones. No, Malaquías, probadme ahora en esto, dice. Simple y sencillamente le repito, no permanezca igual, cambie, intente, pídale a Dios, dependa de Él, ruéguele al Señor que le aleje eso que está batallando, Señor, y usted va a ver Dios obrando. Usted va a ver a Dios actuando a su favor. Otra vez, el brazo de Jehová no se ha acortado. Él sigue siendo el mismo. Todo depende también de nuestra disposición para verle actuar. Bien, hermano, pues inclinamos nuestros rostros para orar en esta noche. Gracias, Señor.